13, del 21 al 30. Amén. Ya, se quedó pegado, no importa, voy a leer desde acá. Y dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Leo en el nombre del Señor, dice así, dice, y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto te digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba, o sea, no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Ahí Simón Pedro siempre hay un poquito ahí de metiche. Quería saber a quién se le estaba hablando dicha palabra. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendieron por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Amén. Tomen sus asientos. Está enojada ahí la amiga. Nos encontramos, ¿cierto?, en un contexto en donde Jesús estaba a pocas horas de la cruz, se reúne con sus discípulos en la intimidad de la última cena. Y yo me imagino que Jesús, estando y sabiendo lo que se le venía, obviamente él quería estar con los más cercanos, obvio. Si no hubiera invitado, hubiera hecho con el pueblo, no sé, una fiesta, algo con todo el pueblo. Sin embargo, en ese momento Jesús decide pasar esta última noche con las personas más cercanas para él. Me llama poderosamente la atención porque estaba Judas. Y Jesús sabía, ¿cierto?, de que Judas lo iba a traicionar. Parece una noche de compañerismo, ¿cierto? Estaban todos hablando a la luz. Jesús exhortando la palabra del Señor. Sin embargo, dentro de esta luz también había sombra. Jesús anuncia que uno de ellos, ¿cierto?, lo iba a traicionar. Y es más, Judas ya había planeado entregar a Jesús. Y en ese momento crítico, Jesús le dice a Judas algo como que nos desconcierta un poco y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué Jesús no lo detuvo? ¿Por qué Jesús pensó, ¿cierto? ¿Por qué Jesús no pudo ahí detener que el mal, entre comillas, avanzara? Y cierto que es porque cuando hay planes que vienen de Dios, no hay traición, no hay pecado y no hay enemigo que pueda detener el plan de Dios. Entonces, Dios incluso podríamos decir de que permitió esta circunstancia para que acelerara un poco el proceso y que Jesús pudiera hacer lo que fue mandado a hacer. Jesús, cierto, dentro de esta última cena podemos evidenciar en este pasaje que Jesús conoce el corazón. Cuando Jesús le estaba diciendo a Judas, oye, si vas a hacer algo, hazlo pronto. Lo que Jesús le estaba diciendo, yo conozco tu corazón. Yo ya sé lo que tú has planeado. Así que lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y es cuando dice, de cierto les digo de que uno de ustedes me va a entregar. Jesús ya lo sabía. Y es porque Jesús conoce nuestro corazón. Y muchas veces nosotros decimos, Jesús conoce el corazón. No hay apariencias con Jesús. Y ¿sabe qué? A mí, lejos de fascinarme esto, es glorioso. Pero
hubo un tiempo que a mí me generaba hasta como cierto miedo. Porque sabe las cosas para bien, de que uno muchas veces actúa con el bien cuando uno le dice, Señor, mi intención no fue a lo mejor herir a esta persona, a lo mejor fui un poco grotesca, y ahí la primera en la lista salgo yo. Entonces digo, Señor, no fue mi intención, y tú conoces la intención de mi corazón. Pero también está el otro lado, que uno muchas veces, o por lo menos en la antigüedad, antes de ser una nueva criatura en Cristo, uno de cierta manera hace cosas a propósito. Y hasta muchas veces uno disfruta, uy, lo voy a decir nomás, ¿y qué tanto? Le voy a decir nomás, si al final, bueno, si se hiere es problema de esta persona nomás. Y también Jesús conoce ese otro lado. Y eso nos puede jugar muy a favor o nos puede jugar muy en contra. Y es porque para Jesús no hay apariencias. Entonces Judas tenía apariencia de discípulo, pero su corazón estaba en otra parte. Entonces, tengo varios puntos a tratar, pero lo primero que quiero es que Jesús, lejos de buscar apariencia, lo que Jesús busca hoy día es una iglesia en intimidad. Una iglesia real, una iglesia sincera, una iglesia sin máscara. Por eso me gusta mucho esa parte de la alabanza que dice, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Y en una parte como que hace mención que es el lugar de mi seguridad en donde nadie me puede señalar. Porque dentro de nuestros planes con Jesús, y es algo que a mí me gusta mucho, y hasta de repente como que me emociona un poco, que yo sé que Jesús puede decirme, Carla, no estás en lo correcto, pero también me va a dar esa solución para el yo no estoy en lo correcto. Dios no actúa de manera humana de decirme, porque uno muchas veces va a contarle algo a alguien y uno muchas veces se siente enjuiciado. Pero yo te dije esto, lo otro aquí, ¿cuándo vas a despertar? Si yo la última vez yo te advertí de esta situación. Pero muchas veces no necesitamos que alguien nos diga esas cosas, porque uno ya lo sabe y uno ya va con culpa. Por más que no hayan advertido y uno ahí dice, ya, si sé que soy durazno, si sé que me cuesta, ya, pero si sé, pero uno no necesita en ese momento ese reproche. Lo que alguien en ese momento, y ojalá podamos aprender juntos en hermandad y en iglesia, es que cuando alguien va, ¿cierto?, a pedir algún consejo o va y le está diciendo eso, lo que le está diciendo en otro lenguaje es, hermano, me está pasando esto. Sé que yo literalmente la jodí, pero yo necesito que tú me ayudes a solucionarlo, no que me eches más allá la culpa, porque yo ya me siento culpable. ¿Me entiendes? Y es una de las cosas que amo de Jesús, que yo puedo ir a sus pies sin máscara y decirle, ya sé que la jodí de nuevo, pero necesito que me ayudes, porque entiendo que la única solución que yo hoy día tengo para mi vida es que tú me ayudes a resolver esto. En Jesús hallamos descanso. En Jesús halló descanso. La palabra dice, en Jesús hallé, en el Señor halló descanso mi alma. Lo decía el salmista. Cuando iba con angustia, con pesar, con depresión, con preocupación, él decía, en el Señor yo encontré descanso para mi alma. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener muchas cosas y podemos comprar muchas cosas, pero si hay algo que no podemos comprar, no es ni la paz ni la tranquilidad. Y podemos tener tremendos manjares en nuestra casa, haber comprado hasta comida y tener tremendo, pero déjeme decirle, a lo mejor es muy cliché lo que yo le estoy diciendo, pero de verdad, si no hay paz, si no hay tranquilidad, todo se vuelve oscuridad. Entonces, la primera parte que nos enseña Jesús en esto es, no se trata de estar cerca físicamente, porque Judas estaba cerca de Jesús. Se trata de estar conectados espiritualmente. Y cuando tú logras con esa conexión con el Padre, no solamente Dios nos habla
de lo que podemos llegar, sino que Dios muchas veces nos advierte de peligros. Puede uno ir manejando y Dios nos puede advertir, no dobles en esa esquina, pásate de largo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero bueno, a mí sí me ha pasado. De que uno va manejando y uno, voy a pasar de largo, porque es Dios ministrando y uno después se da cuenta que ahí hubo un choque, que ahí hubo un asalto, que es Dios protegiendo, es Dios advirtiendo. Entonces, no sacamos nada estar conectados físicamente si no estamos conectados espiritualmente. Amén. Judas estuvo físicamente cerca, pero espiritualmente lejos. Judas fue uno de los 12 apóstoles, convivió con Jesús durante años, fue testigo de milagros, enseñanzas y de su profundo amor, porque Jesús sí amaba a Judas, porque si no, no lo hubiera convidado a la última cena. No es como uno que a uno le cargan los Judas, que ojalá cayera un trueno sobre esas personas que son Judas. No, Jesús no fue así. Jesús de igual manera, ¿cierto? Tuvo compasión y lo invitó a la cena. Sin embargo, su corazón no estuvo plenamente entregado al Señor. En Juan 12:6 nos dice de que Judas era el encargado del dinero del ministerio de Jesús. Sin embargo, era ladrón, lo que revela una doble vida y una falta de integridad. No me voy a referir a mi hermano Miguel ni a mi hermana Yarna bajo ninguna circunstancia en este cargo. Pero lo que yo sí le quiero decir, hermanos, que el cargo dentro de una iglesia no nos da la respuesta de cuán cercanos estamos de Jesús. Porque podemos tener muchos cargos dentro de una iglesia, pero nosotros podemos estar lejos de Jesús. Amén. Amén. Aunque Judas estuvo dentro del círculo, no compartía intimidad espiritual como lo hacían los otros discípulos. Entonces, y es algo muy cierto, nosotros nos vamos a rodear de círculo, por eso es importante con quién nosotros nos juntemos. Yo, ojo, no le estoy diciendo de que usted no comparta con nadie, no le estoy diciendo de que el compartir con, no sé, usted el día de mañana quiere invitar a alguien a su casa y no es cristiano, que es pecado y se va a ir al infierno. No, no le estoy diciendo eso, porque Dios nos mandó también a hacer luz para aquellas personas que no tienen la luz de Jesús. Lo que yo le estoy diciendo, hermanos, es que no nos dejemos guiar, sino de que atraigamos ellos a nuestra luz en vez de nosotros situarnos en su oscuridad. Pero el entorno en donde nosotros nos estamos desenvolviendo sí importa, porque Judas estaba allí con todos, pero no compartía el plan común de Jesucristo y no tenía el propósito ni la visión que tenía con Jesucristo. Amén. La verdadera intimidad con Jesús es del corazón y no bajo ninguna circunstancia se basa en la posición. El estar sentado a la mesa de Jesús no equivale automáticamente a estar cercano al corazón de Jesús. Muchos han visto como una advertencia espiritual, porque es posible participar en cosas sagradas y aún así tener el corazón endurecido. Juan, el discípulo amado, estaba recostado en el pecho de Jesús, o sea, un gesto de apapacho, de amor, de cariño, de hermandad. Judas, aunque estaba físicamente allí, ya había pactado la entrega de Jesús. Jesús le ofreció amor hasta el final a Judas. Jesús le lavó los pies, compartió el acto de honor y de hospitalidad bajo la cultura judía, que fue entregarle el pan. No lo expuso públicamente porque nunca lo confrontó y le dijo: tú vas a ser mi traidor, te vas a ir al infierno. No, solo dio pistas de quién podía ser el traidor. Por eso es que cuando se corrige debe hacerse con cuidado. Amén. Y era lo que la pastora el domingo también nos exhortaba, ¿cierto? A tener mucho cuidado nosotros como iglesia al poder compartir con mi otro hermano.
La intimidad con Jesús es una respuesta al amor que Él me ofrece, no es una imposición. O sea, yo quiero tener intimidad con Jesús porque es un agradecimiento de mi parte al amor que Él un día depositó sobre mí. Si no manifestamos el objetivo ni las ganas de querer tener intimidad con Dios, es porque no estamos valorando correctamente el amor que Dios puso sobre nuestra vida. Por eso es que es importante mantener la intimidad con el Padre. Amén. Amén. Judas estuvo físicamente, nunca abrió su corazón por completo, y es porque la intimidad con Jesús no se impone ni se finge. Se construye en la fe, en la sinceridad y en el amor. Ahora, ¿qué significa ser íntimo de Jesús? La intimidad con Jesús no se trata de un lugar físico, sino de una relación personal. ¿Y por qué personal? Por ejemplo, yo y mi esposo somos una sola carne. Pero si hay algo que yo he aprendido en la vida, ¿cuántos años llevamos juntos, amor? Como 10. Tu cadena perpetua, chico. Como 11 años. Sí. Pero si hay algo que yo he aprendido dentro de esto, es que Dios tiene formas muy distintas de tratar con Él a como trata conmigo. Porque por eso es que es una relación personal y única. Porque Dios no es un Dios monótono, bajo ninguna circunstancia. Dios no es un Dios aburrido que esté haciendo todo el tiempo lo mismo. La relación que yo tengo con el Padre es muy distinta a la que mi esposo tiene con Él. Por ejemplo, a lo mejor voy a decir algo, pero por ejemplo, a mí cuando Dios me habla, Dios me puede mostrar en visión o en algo, o bien me puede dar palabras muy certeras, muy cortas y precisas. Carla, haz esto, pasa esto, y como algo muy corto. Al cambio, por ejemplo, con Cristian es como una relación muy fluida. Y yo así como que lo quedo mirando y yo le digo, ¿y todo te dijo eso, Señor? Y me dice, sí, Carla, y yo le respondí esto otro, y Dios me dijo lo otro aquí, y yo después le pregunté esto, y el Señor me respondió eso, y yo lo quedo mirando así como, yo igual quiero eso, pero yo también entiendo que yo dentro de mi memoria de Doris, se me va a olvidar la mitad que el Señor me dijo. Entonces ahí yo entiendo que Dios tiene un trato especial así conmigo porque Él es soberano y Él sabe cómo tratar conmigo. Al cambio, el que tiene una mente de elefante, no, pues no se le va a olvidar. Por eso la relación es personal. Amén. Debe ser sincera, lo que hablábamos al principio, sin engaños, sin tapujos, y también debe ser una relación. El ser íntimos con el Señor debe tener un efecto y este efecto debe ser transformador. La intimidad con el Señor debe transformarnos. Cuando nosotros decimos que tenemos comunión e intimidad con el Señor, esa relación debe transformarnos. Porque si alguien está en un matrimonio y alguien externo le puede decir, ¡ay! Yo creo que esta sí que tiene buena mano, como que estás cambiado. Porque hay gente que cambia con sus relaciones amorosas. ¿Sabe qué? Desde que está esta persona contigo, de verdad que yo lo veo más feliz, más contento, como que la amargura se le salió, como que hubo una transformación. O sea, ¿qué más se puede hacer si tenemos una relación con el Padre? Si tenemos una relación con alguien, oye, ¿sabe qué? Yo siento que tú, desde que tú te uniste, no sé, desde que tú tienes una relación de amistad con esta, de verdad que tú, desde que tú te juntas con esta persona, yo siento que tú cada día estás más amargado. Que la verdad que yo te invito y tú todo el rato dices que no, que andas enojado todo el día, porque, a ver, las relaciones no pueden inferir para bien o para mal. ¿Ya? ¿Cuánto más una relación con el Señor debe transformar nuestra vida? O sea, si yo antes hacía esto y yo sé que a Dios siendo persona, porque el Señor es una persona porque siente, ¿cuánto más yo debo cambiar por mi Señor? Porque la palabra de Dios dice que el pecado nos aleja de Él, de que produce una división.
entre el Señor y nosotros, que donde hay algo puro no puede morar con algo impuro, que la luz y las tinieblas no pueden juntarse. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si yo estoy dispuesta a cambiar por una persona, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a cambiar por el Señor? Amén. ¿Y esto cómo se da? Conocerlo profundamente, según el libro de Filipenses. Escuchar su voz, pero no solamente quedarme con escucharlo, sino que también obedecerle. Pero yo no saco nada que Dios me hable si lo que Dios me está hablando no está produciendo un impacto en mí. Y el obedecer, hermano, duele. Pero duele hasta el fondo. O sea, te duelen las entrañas, el corazón, la cuchara, baja la presión, porque nos descompone muchas veces. Porque ¿qué nos hace eso? La transformación. Que la persona que yo humillé, yo voy y le digo perdón. No fue mi intención. Y eso duele. Hermana, ¿sabe qué? O hermano, ¿sabe qué? Mire, yo opino esto y lo otro y aquí y allá. Y esas oportunidades nos hacen crecer como cristianos. Por eso es que uno no se tiene que guardar las cosas, decirlo de una manera clara, concisa, respetuosa y con amor para ir construyendo. Pero nosotros hoy día proféticamente hemos puesto a nuestra iglesia casas de restauración, porque creemos que las personas que vienen a nuestra iglesia van a ser restaurados. Pero para eso primero nosotros debemos estar restaurados, porque un enfermo enferma a otro. Alguien no puede ayudar a restaurar a otra persona si nosotros primero no estamos restaurados, porque le vamos a hablar de nuestras trancas, le vamos a hablar de nuestras limitancias, de nuestras quejas, de nuestras incertidumbres, y debe ser transformador el impacto que nosotros tengamos hacia la otra persona. Mira, ¿sabe qué? Que cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo era así. Todavía me cuesta un poco, hermano, pero ¿sabe qué? De que Dios hace la obra, la hace. Yo antes, hermano, yo llegaba y la decía nomás y la alargaba y bueno, y no importa lo que tenga que pasar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo desde que yo entré a esta iglesia, yo me cuido en lo que yo hablo. ¿Me entiende? Para poder ayudar a restaurar a otros, primero nosotros debemos restaurarnos. Amén. Porque alguien contagiado con resfrío, resfría al que está a su lado. Lo mismo pasa espiritualmente. Amén. Vivir en comunión con el Señor y permitir que su amor transforme nuestro carácter y nuestras decisiones. Porque una vez se quiere decidir algo y el Señor te dice, por ahí no va la cosa, tienes que hacer lo otro. Y es como, pero yo no quiero lo otro. Es someter nuestra voluntad a lo que el Señor dice. Amén. ¿Cuál es el peligro que uno muchas veces no advierte en estas situaciones? Es que confundimos muchas veces la actividad religiosa con la actividad espiritual. La actividad religiosa nos entretiene, la actividad espiritual nos hace crecer. Y el crecer duele. Por eso es que muchas veces preferimos la actividad religiosa. Ya no, yo voy a leer 3 salmos hoy día. ¿Y cuánto entendió? No, en realidad yo me quedé en el primer versículo. Es como que esa parte no me memorizó. Entonces no se lea 3. Entienda mejor un versículo a quedarse con los 3 otros capítulos. Es que el pastor me dijo que yo en un año tenía que tener la Biblia totalmente leída. Pero comprenderla, atenderla, estudiarla, meditarla y que produzca un impacto sobre nuestra vida. Porque leer por leer no nos hace crecer. Amén. ¿Estar en la iglesia es importante? Sí, porque es un mandato del Señor que hay que congregarse. Pero también debemos juntarlo con intimidad con el Padre. Lo que Dios busca no es solamente venir a la iglesia o venir al servicio los días jueves y domingos, sino que buscar corazones rendidos, sinceros e íntimos delante de Él. Y la verdadera señal de intimidad con Jesús es una vida transformada en su amor y guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, me llama poderosamente que dice que después del bocado, Satanás entró en él. Judas ya había abierto la puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque Judas era avaro.
tenía avaricia, era orgulloso y tenía doble ánimo que estaba dominado por él. El doble ánimo moraba en Judas. Y me llama poderosamente la atención que durante este tiempo, las 3 últimas prédicas han tratado este tema del doble ánimo. ¿Por qué le digo que Judas tenía doble ánimo? Porque Judas quería estar bien con Dios y con el diablo. Y eso no puede ser así. Uno muchas veces, hermano, le gustaría caerle bien a todo el mundo, pero eso es algo que no vamos a lograr. Por más que tratemos, no lo vamos a lograr, y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y la palabra de Dios dice que el que se constituye, ya pues hermano, el que se constituye amigo, ya, exactamente. Exactamente. Entonces, ojo con las puertas que nosotros estamos dejando abiertas. Y no me refiero solamente al orgullo, la avaricia, al doble ánimo. Me refiero también a la idolatría, porque muchas veces idolatramos nuestros hijos. No hay cosa más importante que nuestros hijos. Yo sin mi hijo, yo me muero. Y es un sentimiento muy de mamá, muy de papá. Pero los hijos no pueden tener el puesto del Señor. No, es que yo de verdad, hermano, yo corro por él, yo hago todo por ella, y esto y lo otro y aquella. Y yo me he puesto a pensar, porque uno es mamá, y uno se pone a pensar, ¿yo correría de la misma manera por la obra de Cristo? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Porque, por ejemplo, me puedo mandar un tremendo pique de 15, 13 horas con tal de ir, no sé, de ir a ver un concierto, de ir a ver a mi amado, de ir a ver no sé, a cualquier persona. Pero no podemos estar aquí 3 horas en la iglesia. Porque, ¡ay, que estuvo largo el culto! Nos podemos quejarnos si estamos en intimidad con el Padre y Dios nos está aquí transformando. Muy duras parece que está la cosa. Hay pocos amenes. Otra puerta que podríamos estar dejando abierta, la desobediencia, la mentira, el engaño, la traición, la envidia. Y la gente puede decir, ¿y eso todo hay en la iglesia? Sí lo hay. Sí lo hay. O sea, si vamos a sacar aquí los trapos, sí, hermanos, sí lo hay, porque somos seres humanos. Y los seres humanos albergamos ese tipo de situación. Que es lo que yo adultamente y maduramente, porque esto también tiene que ver con un tema de madurez espiritual. Es decir, ¿sabe qué, Señor? Yo en este momento yo estoy sintiendo envidia de lo que tiene mi hermano. Y yo lo dejo delante de ti para que tú hagas lo que tengas que hacer. Transforme mi vida, cueste lo que cueste. Pero yo no quiero albergar lo que mi corazón en este momento está albergando. Eso es lo que una persona maduramente espiritual haría. ¿Sabe qué, Señor? Yo en este momento yo quiero decirte de que como que yo lo veo y es como que pero yo sé que yo no tengo que tener ese sentimiento por mi hermano porque es mi hermano, entonces yo lo pongo delante de ti para que tú trabajes en mi vida esto, porque son sentimientos que hay. Cuando yo declaro con mi boca ese tipo de cosas, lo que yo estoy haciendo es declarar bendición, porque Satanás no puede venirme después a acusar delante de Dios porque fue algo que yo ya le dije al Señor. ¿Me entiende? Por eso es importante. Lo más maravilloso de todo esto, y aquí viene la parte buena, es que Jesús sigue gobernando aún en medio de la traición. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. Jesús no está reaccionando con miedo ni con desesperación, porque Él lo que le está diciendo es, hey, hazlo pronto, porque para ti es la cruz. Pero lo que Jesús veía en ese momento era la resurrección. Lo que Jesús en ese momento veía era su gloria. Jesús sabía que Él iba a resucitar al tercer día y que aplastaría a Satanás bajo sus pies. Entonces para ellos era la cruz, era la muerte de Jesús.
Pero Jesús cuando le dice, haz lo que tengas que hacer, porque el acercarme a la cruz, ¿eso qué significa? De que más me acerco a la resurrección. En el versículo 30 nos dice que la noche cae, pero que Dios sigue estando al control. Cuando Judas se aleja y con él cae la noche, lo que para Jesús o para el resto era una derrota, para Jesús era la antesala de la gloria. Todo el mundo sabía que Jesús iba a morir, y por más que Jesús había advertido de su resurrección, era lo que él proyectaba, era lo que él visionaba. Entonces, cuando el enemigo actúa, podemos entender de que bajo ninguna circunstancia el cielo deja de estar en movimiento. Cuando hay circunstancias difíciles sobre nuestra vida, también es en la misma circunstancia que Dios está ocupando para poderse manifestar sobre nuestra vida y ver su gloria. La gente veía oscuridad, veía la cruz. Jesús veía la gloria, veía la resurrección. Proyectémonos un poquito más, porque cuando todo el mundo intenta destruir, lo que Dios viene a hacer es transformar lo que era pecado en salvación. Ese día depositó sobre la cruz un objetivo glorioso, que lo que fue que la cruz fue el propósito para hoy día darnos gracia. Ahora, ¿qué es lo que nos manifiesta esto? Que por más que hayan circunstancias difíciles, el propósito de Dios con la iglesia no se detiene. Y que lo que debemos entender y lo que la iglesia debe entender es que tal cual como Jesús no se asusta ante la oscuridad, es que nosotros tampoco debemos asustarnos contra la oscuridad. De que si en ese momento Jesús no se rindió ante el enemigo, nosotros tampoco debemos rendirnos ante el enemigo, porque entendemos que toda circunstancia que pasa es bajo la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, lo que Dios nos está diciendo, todo lo que está pasando es voluntad, sí, pero yo voy a estar allí. Porque en ese momento Dios jamás dejó a Jesús. El empoderarse a Jesús y decirle, ¿sabes qué, Judas? Hazlo y hazlo pronto. Fue un empoderamiento que Dios puso sobre la vida de Jesús. Porque Jesús era hombre. De que Jesús sufrió, obviamente que sufrió. De que tuvo ansiedad, obviamente que tuvo ansiedad. De que a lo mejor en algún momento tuvo miedo, sí. Pero Dios estaba con él. Por lo tanto, la oscuridad no puede venir a detenernos, sino que debemos nosotros anteponernos de que la oscuridad, sin oscuridad no hay luz. Sin la oscuridad no podríamos conocer la luz. Sin las tinieblas no podríamos reconocer la luz. Si Satanás hoy día existe, es porque Dios también existe. Y querámoslo o no querámoslo, o el mundo quiera o no quiera, Satanás es una entidad creada. Dios no. Y eso ya lo convierte en que Dios es superior a Satanás. Amén. Entonces, y es lo que yo hoy día quiero decirle, si hubo un día traición sobre nuestra vida, Jesús también la vivió y Él también puede sanarte. Si estás en medio de una noche, no hay de qué temer, porque también viene la gloria. Si eres parte de esta iglesia, alístate, porque Dios está limpiando, está despertando y está activando a un pueblo para un nuevo tiempo. Porque ya no somos los ignorantes de antes. Hoy día tenemos conciencia y creemos que en el tiempo Dios nos va a seguir capacitando para poder obtener el propósito que Dios ha desparramado sobre su iglesia, sobre este lugar. Lo que vas a hacer, hazlo ahora, no es una derrota, sino que es una señal de que el cielo está avanzando con poder.
Jesús avanzó con poder hasta cumplir el propósito de la cruz. Y si Jesús avanzó con poder, déjeme decirle, nosotros también avanzaremos con poder. No agachando el poncho, no arrastrando la cartera, sino que con la autoridad que Dios nos da, el ser llamados hijos de Dios. Estoy enfermo, pero yo sé que mi Dios sana. Le fallé hoy día, hace un par de segundos atrás, o en este mismo momento yo le estoy fallando porque mi cabeza está pensando otra cosa. Pero mi Señor me restaura. He fallado como esposa, he fallado como madre, he fallado como hijo. Pero tengo un Dios que me capacita para ser mejor cada día. No he llevado el plan que Dios tiene para mi vida, porque déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene un plan dentro de la iglesia. Porque todas las manos colaboran y todas las manos ayudan. Y todas las manos son importantes. Porque no es necesario tener un micrófono en la mano para ser el más importante. No es necesario. Todos somos iglesia y todos somos importantes. Y para el Señor no hay hijos favoritos, hay hijos íntimos. Él tiene íntimos. Él tiene íntimos. Él tiene aquellos hijos que logran estar delante de Él y decir, yo me someto delante de ti, porque yo entiendo que hay un plan superior, que hay un plan de que tú lo conoces. Pero déjeme decirle, iglesia, de que si Jesús pudo, nosotros también podemos, porque su Espíritu Santo está sobre este lugar. Los propósitos del Señor son eternos. Y si hemos fallado, siempre hay una nueva oportunidad para volver a estar de pie delante de Jesús. Porque Jesús no solamente nos corrige, también nos da la manera de cómo enfrentarlo. También nos da la posibilidad, mira, fallaste en esto, pero lo que tú tienes que hacer es esto. Nos da la posibilidad de salir adelante. Mira, ¿sabe qué? Yo tenía esto para ti planificado, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Es que tienes que hacerlo de esta manera. Él ofrece soluciones. Y eso es lo grandioso del Señor, que Él ofrece soluciones. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos ahora, lo hacemos hoy día. Porque creemos que hoy día es el mismo poder que activó a Jesús en la cruz, es el mismo poder que hoy día se manifiesta sobre su iglesia. Después de la cruz hubo gracia, hubo remisión de pecados, tenemos acceso a la vida eterna por medio de Jesús. ¿El trago fue amargo? Sí. Pero yo quiero decirle cara a cara a mi Señor y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Valió la pena. Valió la pena, porque yo hoy día estoy aquí contigo. Valió la pena, valió la pena, valió la pena. Vale la pena estar con Jesús. Vale la pena someterse. Vale la pena obedecerle. Vale la pena ser liberado. Vale la pena ser transformado. Vale la pena de que muchas veces nuestra roca allí está, ¿cierto? Y duele. Pero déjeme decirle, hermano, vale la pena. Vale la pena. Por el Señor las cosas valen la pena. Porque cuando no tenemos fuerza, Él vuelve y nos entrega fuerzas. Cuando nos queremos rendir, Él nos vuelve a levantar. Cuando no tenemos salida, Él da la salida. Es cosa de fe, es cosa de confianza. ¿Se imagina si Jesús hubiera dudado que Él iba a resucitar? Jesús tenía plena certeza de que su sacrificio iba a valer la pena. Y Él iba a resucitar porque Él le creyó a Dios. Él creyó en el plan que Dios tenía para Él. Y yo creo en el plan que Dios tiene sobre mi vida. Creo en el plan que Dios tiene sobre su iglesia. Creo en el plan que Dios tiene sobre su vida. Y creo que cada uno de ustedes es de bendición sobre este lugar. Todos somos de bendición sobre este lugar. ¿Qué tengo que tener cuidado? No ser piedra de tropiezo para el que está al lado. Y si lo estoy haciendo, me someto delante de ti y yo le digo, Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos, para ninguno de tus siervos, para ninguno, ni siquiera ni para mi hijo, ni para mi esposo, ni para mi hija. No, yo quiero ser luz donde yo estoy, porque yo entiendo que lo que a mí me afecta, tú lo vas a solucionar. Porque hoy día yo veo oscuridad,
pero yo veré la resurrección de mi propósito, veré la resurrección del plan que tú tienes sobre mi vida y veré la resurrección de lo que tú has planificado para mi familia. Amén. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. El altar está disponible para el que quiera oración, pero recuerde y váyase con una promesa. El Señor es fiel y Él es justo. Él es justo y Él es eterno. Amén.